¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Futuro 360 aquí en CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros en las plataformas de CNN Chile. Comenzamos nuestra revisión de esta semana con lo más importante en el mundo de la ciencia y la tecnología. Comenzamos con esta edición de Futuro 360. Vamos a comenzar hablando de la obesidad, una enfermedad crónica que cada vez genera más preocupación en el mundo y, por cierto, también acá en Chile. Como enfermedad crónica, por supuesto que requiere de un tratamiento y de medidas para combatirla. Con la mano de la ciencia van surgiendo nuevas terapias, como los agonistas del GLP-1, que reducen el apetito y que aumentan la saciedad. Macarena Morales viajó hasta Estambul, en Turquía, para conocer de este y otros avances en el Congreso Europeo de Obesidad. Me sentía disminuida, porque aunque tengo una personalidad fuerte, me sentía mal. Me costaba mirarme al espejo, me costaba arreglarme. Entonces, me afectó eso, básicamente. Siempre te dicen, no, si te quieren te van a querer igual, gordita o no. Oh, si eso no cambia. Pero tú dejaste de quererte, tú dejaste de cuidarte. La realidad que vive Paola es la de muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad, impactando en la salud física y mental, donde cambiar la mirada es clave. No es tu culpa. No es tu culpa. Y espero que puedas encontrar la correcta ayuda de profesionales de la salud, porque vivir con esto no es para nada fácil. Living with obesity makes you isolated. Vivir con obesidad te aísla. Vivir con obesidad es una fuente de estigma hacia ti. Por lo tanto, es una amenaza increíble para una persona. Así que el componente de salud mental de vivir con obesidad es realmente fuerte. Hasta el punto en que sugeriría pensar en el malestar relacionado con la obesidad. No solo estás desarrollando un problema de salud mental, sino lo que es más importante, ¿en qué medida tu malestar emocional está conectado con tu obesidad? Y este es un problema enorme para las personas. Por largos años hemos responsabilizado a las mismas personas. Que comes mucho, te mueves poco, deja de comer, sin reparar en las verdaderas causas. Sin embargo, la misma OMS declaró a la obesidad como una enfermedad en el año 1948 y años más tarde, en 1997, la misma organización la declaró como una epidemia global. Una persona con obesidad vive con más apetito, le cuesta mucho más regularlo que una persona con peso normal, porque necesita mayores secreciones de ciertos péptidos hormonales o ciertos, en el fondo, hormonas que se liberan desde el intestino y que van a ayudarnos en la regulación del hambre. Por lo tanto, tal como tú dices, la obesidad no es solo que yo como más, que no hago ejercicio. Tenemos un tema, hay biología detrás de todo esto. La obesidad en Chile alcanza cifras alarmantes. Más del 40% de la población adulta tiene obesidad. Si sumamos a aquellas con sobrepeso, la cifra supera el 70%. El futuro no se ve prometedor, ya que hoy, según datos entregados por Junaev, 1 de cada 2 niños en nuestro país tiene malnutrición por exceso. Tenemos un gran problema de salud pública porque prácticamente el 80% de la población vive con sobrepeso o obesidad. Esto es igual en hombres y en mujeres, ¿no? O sea, si nos separamos, más del 30%, 35% con obesidad. Y esto va a ir increciendo en los próximos años. Y un problema más importante aún, en la población pediátrica también tenemos un gran problema de obesidad en Chile. Hay más riesgo de cáncer, más riesgo de morir de cáncer, más riesgo de morir de enfermedad cardiovascular. Y además una mala calidad de vida. La obesidad viene asociada a enfermedades no transmisibles y una baja significativa en la calidad de vida. Piensas en cómo sería caminar por una calle viviendo en un cuerpo más grande, recibiendo desprecio de la gente, siendo criticado, teniendo personas que comentan, la angustia de no poder caber en un asiento, no poder pasar por un torniquete, y luego reduces el peso, mejoras la función. Habrá un resultado tremendamente positivo en términos de calidad de vida y la salud mental de una persona. Por lo mismo, avanzar en terapias abre una luz de esperanza para hacer frente a esta crisis de salud. Es parte de lo que se expuso en ECO 2026, Congreso Europeo de Obesidad, que se realizó en Estambul, Turquía, en el mes de mayo y reunió a especialistas de todo el mundo.
Es increíble que en esta conferencia hayamos aprendido tanto sobre cómo abordar la obesidad. En la menopausia, para las mujeres, podemos aliviar gran parte del malestar, mejorar mucho la calidad de vida e incluso la depresión al tratar la obesidad. Así que hay tanto en esta molécula que apenas estamos comenzando a descubrir. En esta instancia se revelaron los últimos estudios de semaglutida, una molécula agonista del GLP-1 que mantiene la sensación de saciedad por más tiempo, aprobada inicialmente para la diabetes hace ya de un tiempo bajo el nombre de Ozempic. La misma molécula, ahora aprobada para el tratamiento de la obesidad bajo el nombre de Wegovy, en su dosis más alta, llega hasta un 28% de pérdida de peso corporal. Honestamente, teníamos enormes expectativas con la semaglutida, pero realmente es un medicamento milagroso que ha revolucionado la forma en que pensamos sobre la diabetes tipo 2, la obesidad y la oportunidad de cambiar el rumbo de la obesidad, no solo para pacientes individuales, sino también para la sociedad en general y transformar las discusiones de salud pública. Esto habla de la revolución en el tratamiento y la oportunidad que tenemos con este medicamento que no solo hace que las personas pierdan peso, sino que también ganen salud. Trabajar con innovaciones y con el propósito de ofrecer a los pacientes soluciones que realmente importen y resuelvan sus problemas. Para nosotros es muy significativo llevar semaglutida a cada vez más pacientes. Primero lo hicimos con la versión inyectable, pero ahora también tenemos la versión en pastilla, que es una innovación bastante única, al introducir un péptido en el torrente sanguíneo de los pacientes. Vemos esto como parte de ese viaje de innovación. Creo que el cambio desde un punto de vista farmacológico de los últimos años ha sido una revolución. Afortunadamente esto ha llevado que podamos tratar cada vez a más pacientes y tener más fármacos disponibles para su uso, con excelentes resultados, no solo en el peso, sino más bien, y lo que más nos importa a nosotros es en las condiciones asociadas al peso, las enfermedades asociadas al peso, en la prevención de diabetes, en el tratamiento del hígado graso, en el manejo de la diabetes, en la disminución de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, esta revolución farmacológica afortunadamente nos acompaña en Chile. Me operaron, ¿cierto? Me hicieron una histerectomía total, que se le llama la menopausia química. Entonces fue peor. Me sentía muy mal, no había nada que me hiciera bajar de peso. Era el cansancio constante. Es que en esta etapa de la vida, con la baja del estrógeno viene un alza y un cambio en la composición corporal. Ante esto, las terapias parecieran ser una alternativa. Se ha tratado aquí en la población adulta mayor, que yo creo que es muy relevante en el contexto actual, ¿no? Tenemos una población más envejecida, especialmente en Chile, y también en la mujer. Yo creo que es tremendamente importante la salud de la mujer. Hemos visto que semaglutida 2.4 funciona en todas las etapas de la menopausia, premenopausia, perimenopausia y posmenopausia con igual efectividad y seguridad. Y por lo tanto creo que es una terapia que tenemos que considerar, especialmente en el manejo de las mujeres en la posmenopausia, que habitualmente tenemos mucha más obesidad y más adiposidad. Menopausia, infancia, vejez, adolescencia y enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad fueron temas que se pusieron sobre la mesa en ECO 2026. Para que el cambio en composición corporal sea sostenible en el tiempo, es necesario complementar con cambios de hábitos, mejorar la alimentación, incorporar el movimiento y reducir el estrés parecieran ser la clave para que finalmente todo pueda impactar en el bienestar, la calidad de vida y la salud de todas las personas. Esto es parte de lo que se conversó en ECO 2026 desde Estambul, Turquía, para CNN Chile. ¿Sabían ustedes que los seres humanos tenemos entre 1 a 3 pelos por folículo? Bueno, nuestro ser fantástico de la semana tiene entre 60 a 90, quedándose con el podio del pelaje más fino en todo el mundo. Una característica que muchos querrían tener, pero que a este ser, el ser fantástico de esta semana, lo volvió tan apetecido por los humanos que en 1971 fue considerado económicamente extinto. ¿De quién estamos hablando? De la chinchilla, un pequeñito y tímido roedor que entre 1885 y 1910 tuvo que sobrevivir a la caza desmedida de su especie, ya que se exportaba una media de 250.000 de sus pieles a Europa al año.
Por lo mismo, entonces, en 1910, Chile, Perú, Bolivia y Argentina, donde habitaba la chinchilla, impulsaron un decreto para prohibir la exportación de estas especies. Hoy, este pequeñito animal vuelve a aparecer en las conversaciones y aprovechamos precisamente esa contingencia para contarles todas sus maravillosas características. Existen dos especies de chinchilla, la de cola larga, más conocida y la que suele verse también en cautiverio, y la otra que es la de cola corta, también llamada chinchilla andina. Esta es la más salvaje, la más misteriosa probablemente también de las dos. Aunque ambas comparten un pelaje que es extraordinariamente denso y muy suave, presentan diferencias físicas que son bien notables. La chinchilla cordillerana, por ejemplo, es más robusta, con orejas y cola más cortas. La chilena, en cambio, tiene un cuerpo que es más pequeño, orejas más largas y una cola relativamente extensa. Bueno, más allá de que a muchos puedan robarles el corazón, miren estas imágenes, con esa cara tan tierna, estos roedores cumplen funciones que son fundamentales para los ecosistemas. De partida, dispersan semillas. Son una fuente clave también de alimento para aves rapaces y otros carnívoros en su entorno. Y también logran airear el suelo al construir madrigueras, en las que incluso se refugian otros seres vivos, no solo ellas. Es decir, no necesitan que se les construya un resort, sino que ellas mismas construyen hogares para las chinchillas y para otros animales. Además, la chinchilla chilena en particular es súper resistente. No solo ha logrado sobrevivir a la explotación de la que ya le contábamos, a la que ha sido sometida por parte del ser humano, sino que también sobrevive a condiciones ambientales que son verdaderamente extremas. Afloramientos rocosos a más de 4.000 metros de altitud, temperaturas bajo cero, por cierto, en esa zona, y otras partes que están cubiertas de nieve la mayor época del año y con poco pasto también disperso para alimentarse. Aún así, la chinchilla sobrevive. Además, a pesar de lo pequeñas que son, pueden saltar, escuche bien, hasta 1,8 metros de altura, gracias a esas potentes patitas traseras. Imagínense el salto. O sea, podrían pasar casi por sobre mi cabeza. Esta es una adaptación clave al final para moverse entre los roquedales andinos y para poder escapar también de depredadores. De otra manera, se les haría muy difícil. Y cuando un depredador logra atraparlas, tienen incluso un último recurso, que es bien curioso. Liberan un mechón de pelo para escapar, dejándolo con un puñado de pelaje en la boca. Bueno, ese mecanismo instintivo tiene un nombre, se llama el fur sleep y se mantiene incluso en ejemplares que están en cautiverio. Y si alguien se está preguntando cuál es su secreto para tener ese maravilloso pelaje tan suave, tan denso y perfecto, bueno, les cuento que no pasa por lavarse el cabello con agua de manantial. De hecho, para mantener su pelo en condiciones, las chinchillas no pueden mojarse. Su pelaje es tan denso que el agua no se evapora correctamente y eso puede generar hongos u otras infecciones que terminen afectando su salud. Por eso entonces se limpian revolcándose en baños de polvo, tal cual. Una técnica de peluquería que puede que les resulte a las chinchillas, pero dejamos a criterio de cada uno si seguir o no ese tip de belleza que nos regala el ser fantástico de esta semana. La chinchilla de cola larga fue redescubierta en 1975 en Aucó, en Coquimbo. La de cola corta, la más esquiva de todas, no tuvo registros científicos confirmados desde 1953 y recién reaparece hasta fines de los años 90. En 2011, cámaras trampa de CONAF lograron captar colonias vivas en el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. Y en 2023, tras 12 años sin avistamientos en esa misma zona, investigadores del Zoológico Metropolitano, de CONAF y la Universidad de Tarapacá volvieron a confirmarla. Finalmente, por su extrema sensibilidad a los cambios de temperatura, la pérdida de hábitat y también, por cierto, la actividad humana, las chinchillas funcionan como indicadoras del estado de los ecosistemas que habitan. Cuando desaparecen, por ejemplo, es señal de que algo más está fallando en ese espacio. Ojalá dejemos de ser nosotros los que fallamos y podamos encontrar la manera de convivir con estos seres fantásticos de una forma que sea sustentable para todas las especies involucradas.
Con esta información nos vamos a ir a una pausa. No se vayan, al regreso volvemos con la entrevista de hoy aquí en Futuro 360. Seguimos en Futuro 360 y vamos a ir a la entrevista de este capítulo en la que vamos a abordar un desafío gigantesco para nuestro país, para el mundo entero, los desafíos que tenemos en materia de conservación sobre todo. Proteger la naturaleza tiene un costo asociado y explorar distintos mecanismos que permitan generar los recursos que se requieren para ese desafío es un trabajo que ha tomado varias décadas y los mecanismos ya empiezan a tener cierto nivel de madurez que les permiten proyectarse en el tiempo. Este es un tema súper importante también para Chile, dado los propios desafíos que nuestro país ha ido asumiendo en esta materia. Cómo avanzar en las finanzas para la conservación es un asunto que vamos a analizar junto a nuestro entrevistado de hoy aquí en Futuro 360. Está con nosotros el director senior de Financiamiento para la Conservación e Inversión en la Naturaleza del Fondo Mundial para la Naturaleza. Esteban Brenes está aquí en el estudio. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio de CNN Chile. Quiero darle un contexto también a tu visita. Estás aquí en el país por este seminario internacional de esta semana, la Alianza Público-Privada para la Conservación de la Naturaleza, que organiza el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, junto a otras organizaciones internacionales, lo que le da realce al final al tema también, ¿no? A los desafíos que tiene Chile en esta materia. ¿Por qué dirías tú que en este momento histórico, Esteban, es tan relevante este tema, el del financiamiento para la naturaleza? Bueno, nuevamente muchas gracias por tenerme en su programa. Es clave porque estamos en un momento de, digámoslo así, de la salud del planeta. El planeta tiene unos 14 signos vitales y ya unos 7 u 8 de ellos están comprometidos seriamente. Y estamos todavía a tiempo de que si hay voluntad política y si implementamos herramientas, y creo que las finanzas pueden ser una herramienta muy importante, podríamos ayudar a ya sea a revertir o a detener estos problemas ambientales planetarios. Entonces es clave desde ese punto de vista y como dicen, sin planeta no hay negocios. Entonces claro, necesitamos encargarnos de que tengamos un planeta para poder seguir creciendo y desarrollándonos, ¿no? como especie. Esteban, tú tienes larga experiencia en este tema, 25 años vinculados al desarrollo de estos instrumentos y estos mecanismos. Me gustaría profundizar en tu visión sobre el valor que tiene avanzar en esta materia, dado lo que has dicho, sin naturaleza no hay negocio. Sí. El vínculo con el tema económico me parece súper interesante. Sí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, estamos también en un momento clave. Yo creo que, bueno, no es un secreto para nadie que estamos en un momento histórico de mucho cambio, donde el orden tradicional de cooperación internacional está cambiando. Las prioridades, por las razones que sean, están cambiando. Mucha de la cooperación internacional que destinada al gobierno de los Estados Unidos ha sido reducida o ha sido redirigida. Sí. La Unión Europea y los países europeos están ahora más preocupados por gastos de defensa. Entonces, vemos que a nivel global hay una disminución de la cooperación internacional tradicional. Entonces, ¿qué es lo que organizaciones como la nuestra está haciendo? Es ver cómo hacemos para trabajar más de cerca con el sector privado, tratar de desarrollar mecanismos financieros. También creo que tenemos que visibilizar la importancia del capital natural globalmente y en Chile, porque creo que parte del problema es que la economía digamos, de cierto punto se ha invisibilizado, ignorado el valor real del capital natural. Sin suelo, sin agua, sin polinizadores no tenemos economía. La economía chilena, las exportaciones de Chile, más del 50% dependen del capital natural. Un 17% del PIB total de Chile depende del capital natural. El reporte de Dasgupta que salió hace unos 5 o 6 años demostró que casi un 60% de la economía global depende directa o indirectamente del capital natural. Entonces, busquemos las herramientas o hay que acercarnos al sector privado para ayudar a preservar ese capital natural. Esteban, ¿y por qué crees tú que se ha invisibilizado el valor del capital natural dentro de todo este crecimiento económico? Claro, porque se asumía que era inagotable. Entonces, al tener un recurso que se considera inagotable, el costo era bajo. Claro. Y ahora estamos viendo que tenemos retornos decrecientes.
Y entonces eso, ya sabemos, como ley de mercado, cuando un recurso se vuelve escaso, se vuelve más valioso. Entonces, pero el tema es que necesitamos desarrollar herramientas rápido antes de que el tiempo se nos acabe. Claro. Antes de que ese recurso ya sea tan escaso que no se pueda salvar, ¿no? Y en base a esos signos vitales que mencionabas al comienzo, cuando 7 u 8 indicadores están levantando alerta, estamos muy contra el tiempo. Exactamente. Ajá. Sí. Esteban, ¿y tú crees que eso se ha ido internalizando desde el punto de vista de los actores económicos? Sí, yo creo que, digamos, inicialmente se manejó mucho como riesgo. Hay cadenas de valor en el sector, por ejemplo, agropecuario, si lo queremos mencionar acá en el caso chileno, los exportadores de fruta, el vino, salmón. Ellos saben mejor que nadie que sus cadenas de valor están siendo amenazadas y sus costos se están incrementando. Digamos, cuando se erosiona este capital natural. Entonces yo creo ahí es donde creo que el riesgo, el manejo del riesgo es lo que ha gatillado el interés por esto. Y yo creo que del riesgo se está empezando a ver la oportunidad. Y yo creo que ahí es donde, y este es en el momento en que estamos ahora, y creo que las finanzas y los mecanismos financieros pueden ser una gran herramienta para ayudar a resolver este problema, porque las finanzas son al final una herramienta, ¿no? Que nos ayudan a resolver algo. ¿Y cómo, expliquémosle a nuestros televidentes también cómo funcionan esos mecanismos e instrumentos de finanzas para la naturaleza? Por supuesto. Digamos, un aspecto que las empresas de todo tipo necesitan es, bueno, cómo financian su operación. Sí. Entonces, típicamente una empresa va a un banco, o puede, si es una empresa con cierta escala, emite un bono para generar una deuda. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente el indicador era el costo del capital nada más. Hoy en día existe ya una tendencia y hay una avidez de medir el impacto de esa inversión. Entonces, bueno, bien, tenemos las inversiones de impacto, pero entonces incluir indicadores de sostenibilidad en el retorno de la inversión, o sea, es decir, impactos no financieros, son la manera que podemos abaratar el costo de ese financiamiento y además visibilizar, volviendo a lo que hablábamos inicialmente, la parte ambiental de una cadena de valor o de un negocio. El mismo gobierno de Chile ha hecho emisiones de bonos soberanos donde utiliza indicadores o como se dice en inglés, KPIs, de impacto vinculados a digamos, al medio ambiente de Chile. Entonces ya Chile lo está haciendo. Sí. Y existen indicadores en bolsas de valores como el Bovespa en Brasil, y las bolsas como la de Chile también, que tienen marcos para poder hacer emisiones de bonos y de títulos, valores que tengan este tipo de indicadores. Y ahora, ¿cómo ves tú hoy día, Esteban, la respuesta de los actores privados, de los actores económicos ante este tipo de fórmulas de financiamiento? Te lo pregunto porque, de nuevo, apelo a tu experiencia, pero me imagino que han cambiado mucho las cosas en 20 años. Sí, ¿no? sí, mucho. O sea, antes, cuando uno conversaba con los actores más tradicionales, hay un ecosistema en el sector financiero, pueden ser los bancos de inversión, pueden ser las empresas, siempre se veía como algo interesante, pero no se le veía como que había una urgencia a corto plazo, no se le veía que era parte, como dicen en inglés, de su bottom line. Era como algo boutique, quizás, ¿no? Exactamente, algo bonito tenerlo, tal vez un tema reputacional, responsabilidad corporativa, pero de ahí no pasaba. Y ahora se están dando cuenta de que está amenazando, puede ser una amenaza digamos, al negocio, a la parte medular de su negocio. Claro. Entonces lo vemos como, por ejemplo, ahora se nos han acercado empresas, pueden ser en los rubros como forestal, las empresas de bebidas, todas las que manejan el tema de agua, son muy sensibles a esto. Yo diría que el sector pionero en esto fue el sector de seguros. El sector de seguros y reaseguros empezó a ver esto hace más de 20 años. Sí. Como ellos tienen que medir el riesgo con tantos años de antelación, ellos ya lo vieron. Las aseguradoras y reaseguradoras de Alemania y de Suiza, por ejemplo, ya nos hablaban de esto en los años, al inicio de los 2000. Entonces, uno ve cómo el sector privado ya lo empezó a ver. Entonces, pero lo que nos preguntan mucho es cómo hacen ellos para establecer indicadores que tengan credibilidad, cómo ellos pueden incluir esto en su cadena de valor
digamos, los bancos que financian a las grandes empresas también ven eso como un riesgo de su negocio. Sí. Y también se nos dan acercar y nos preguntan cómo podemos ayudar a nuestros clientes a reducir el riesgo de su negocio también. Claro. Entonces, es algo interesante cómo ha ido surgiendo. Es interesante lo que planteas precisamente por el cambio, pero también porque considera de alguna manera el cuidado de la naturaleza ya como una parte integral de su negocio. Exactamente. Y no como un anexo, como ocurría antes, ¿no? Donde había un equipo de responsabilidad social empresarial que se encargaba de estos temas, pero todo como un apéndice. Ahora está en el centro del negocio el asunto. Y bueno, y es que también si agregamos también el tema del cambio climático, ¿verdad? Que ha incluso agudizado, acelerado problemas. La velocidad de los problemas se ha acelerado muchísimo. Las demandas de los consumidores también, en algunos rubros, y ahora los consumidores quieren saber de dónde viene el producto, qué huella tiene. También. Ha habido regulaciones, Chile, que es un gran exportador, regulaciones en la Unión Europea que ahora exigen transparencia en la cadena de valor. Entonces ahora un exportador de vinos tiene que preocuparse más por eso, porque sus compradores en Europa le van a preguntar, bueno, ¿y cómo está su cadena de valor? ¿Qué impacto está teniendo su producción? Porque yo necesito saber de eso. Sí. Entonces, creo que también hay una demanda de transparencia que también está obligando a los actores económicos a cambiar. Y ahora, además, se ha incorporado también como un buen negocio, derechamente, invertir en este tipo de instrumentos, por ejemplo, no solo desde la perspectiva de las empresas, eso es una cosa y me interesa tu opinión ahí, pero también de la respuesta que hay, por ejemplo, en el mercado financiero. Claro, digamos, existe, digamos, sobre todo a nivel internacional, uno lo ve en los bancos de inversión que se están empezando a especializar en desarrollar este tipo de instrumentos. Por ejemplo, los bancos, curiosamente, los bancos franceses son muy fuertes en este tema de los bonos verdes. WLF ayudó a crear un estándar de bonos verdes en Europa hace unos 10, 12 años y muchos de esos bancos franceses aprendieron y ya tienen un nicho muy interesante en cómo estructurar este tipo de instrumentos y dan su asesoría. De hecho, son bastante activos en América Latina y yo sé de un par de casos en el caso chileno, porque ya tienen ese nivel de especialización, tienen un nicho que otros están tratando de alcanzarlos ahora. Entonces, Esteban, y en ese sentido, ¿por qué dirías tú que es bueno para el negocio de las empresas? ¿Qué es lo que ganan las empresas? Bueno, puede ser, hay obviamente, como mencionaba antes, aspectos reputacionales, pero también en el caso de emisiones de deuda o incluso pueden ser préstamos con índices de sostenibilidad, reduce el costo del dinero. O sea, por ejemplo, uno puede conseguir un préstamo o puede ser una emisión de un bono que puede estar al 6, al 7% en dólares, puede bajarle un punto porcentual si tiene estos estándares, digamos, de sostenibilidad. Entonces, hay un incentivo, no voy a decir que sea una reducción muy grande, pero sí ayuda. Sobre todo si la demanda de capital es grande. Claro. O sea, en una emisión de $500 millones, 1% es plata, ¿no? Es mucho plata, sí, claro. Entonces hay un incentivo financiero, por un lado. Y eso sí tiene un impacto, lo que decías tú, en el bottom line, ¿no? Sí, creo que sí. Sin embargo, creo que es un factor de varios. Creo que el tema reputacional para las empresas es muy importante. Como le mencionaba antes, sobre todo aquellas empresas de bienes y servicios que están enfrente de un consumidor final que demanda ese tipo de cosas, ese tipo de transparencia y ese tipo de rigurosidad. Creo que también hay un incentivo muy fuerte, ¿no? Porque al final su consumidor le está demandando ese tipo de cosas también. Esteban, ¿y tú ves riesgo de que en este contexto de cambios globales que describíamos al comienzo, donde la colaboración internacional parece un poco más debilitada, donde hay riesgos de discursos en los que se prevalece más bien una mirada interna de los intereses económicos internos, de la posición de ciertas industrias estratégicas por sobre otro tipo de miradas más complejas? ¿Tú crees que hay un riesgo ahí que pueda terminar frenando el desarrollo de este tipo de mecanismos de financiamiento? Es interesante porque nosotros conversamos con gestores de inversiones o asset managers de aseguradoras bastante grandes de Europa, Estados Unidos, y lo que nos dicen es, estamos cambiando las etiquetas, pero no nos queremos salir de esto, porque sabemos que a mediano y largo plazo esto es indispensable. Entonces, sabemos que hay una marea en este momento que quizá tal vez no le gusta mucho estos temas, pero sabemos que no nos podemos salir. Entonces,
Es bien interesante. Los europeos quizá tienen una postura un poquito más transparente en esto, y no les preocupa tanto, pero hemos hablado con actores en Norteamérica donde nos dicen hay que manejarlo con precaución, pero sabemos que no podemos salirnos de esto. Esto ya llegó y llegó para quedarse. Es un poco el mensaje que nos han dicho. En buena hora, ¿no? Sí, en buena hora, sí. El tema es si lo hacemos a tiempo, lo suficientemente rápido, pero sí es importante. Esteban, ahora, ¿cómo actúa estos mecanismos de financiamiento en términos de la responsabilidad que inherentemente le corresponde a cada uno de los actores económicos? Y estoy pensando en los más grandes. ¿Cómo evitar que este tipo de acciones sean una forma también de greenwashing finalmente para las empresas? Sí, claro. Bueno, ahí es donde organizaciones como la nuestra puede aportar, es el tema de mantenerlos honestos. Es decir, con indicadores que no sean muy genéricos, que midan un impacto real. En todos estos instrumentos financieros existen certificadores, existen empresas que se dedican a asegurarse que haya, digamos, de que toda la información sea veraz, sea confiable. Ojo, también hay un tema que depende del mecanismo. En algunos casos, si no se cumple el indicador, hay una especie de sanción financiera, en el sentido de que tienen que pagar una tasa mayor si no cumplen con los objetivos del indicador. Entonces, se crean incentivos y desincentivos para que las cosas se cumplan. Claro, porque finalmente también lo que se espera es que esos modelos de negocio sean realmente sostenibles. Exactamente, ¿no? Sí, en la medida de lo posible, por supuesto. Pero existe el riesgo, pero yo creo que el antídoto para eso son indicadores que sean realmente, muestren un impacto real y que haya una adicionalidad, que no sea simplemente seguir financiando lo mismo siempre. Uno de los problemas, por ejemplo, con los bonos temáticos, sobre todo en el área de energía renovable, la energía renovable es digamos, importantísima, pero alguna gente estaba buscando incentivos para algo que ya de por sí tenía un beneficio. Entonces, lo que queremos es empujar, como dicen en inglés, mover la aguja, ¿no? Irnos más allá y no seguir haciendo lo mismo siempre, ¿no? Exacto. Sí. Esteban, hablemos de lo que está pasando acá en Chile también. Estamos en un momento bien relevante por la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP. De todas maneras, hay cierta preocupación por los déficits financieros con los que pueda comenzar este servicio. En base a esa experiencia que has acumulado, lo que estás viendo afuera de la implementación de ciertos instrumentos, ¿crees tú que hay lecciones que se puedan sacar para el caso chileno en particular? Modelos, por ejemplo, alianzas público-privadas que se puedan implementar aquí en Chile. Claro. Bueno, primero yo creo que es importante rescatar que todo el proceso de la aprobación del SBAP es un proceso que tomó 12 años. Esto no es del gobierno anterior. Son 3 administraciones. Chile tiene una deuda histórica en la forma en cómo gestionaba su biodiversidad y simplemente se estaba poniendo al día. Eso es importante tenerlo claro. Se estaba poniendo al día con relación a países de la región como Perú, Brasil, mi país Costa Rica, que habían creado sus servicios de biodiversidad o equivalentes hace más de 15 años. Eso es número uno. Segundo, Chile ha firmado convenios internacionales. Y Chile en Chile prevalece el imperio de la ley, felizmente, y tiene esos compromisos que tiene que irse respetando. Creo que también es importante ver que crear un marco para la regulación de la diversidad ayuda a sentar las reglas del juego para que hayan buenas alianzas público-privadas en ese marco. Creo que el SBAP tiene que verse como un socio que puede ayudar a facilitar. Yo sé que algunos de los decretos que se han retirado, y yo confío y espero que se vayan a volver a reinstaurar, que pues es normal en un gobierno nuevo. Yo no lo veo como algo raro. Pero generó debate, por cierto. Sí. Por supuesto, y lo debe generar. Pero yo sí creo que, bueno, a veces los gobiernos toman pausas, quieren reevaluar sus cosas. Pero sí creo que es clave tener un actor en el Estado que pueda tener ese diálogo para que cuando una empresa, por decir algo, quiera, no sé, desarrollar, no sé, el cultivo de algas en el sur, por ejemplo, ustedes tienen la corriente Humboldt, que es de las corrientes más ricas del mundo, más fértiles. Claro. ¿Por qué no va a tener una contraparte en el Estado con el que pueda trabajar y desarrollar un negocio basado en la reproducción de algas nativas de Chile, por ejemplo? Sí. Eso es súper importante. Es parte del, digámoslo así, del ambiente de negocios. O sea, son clústeres, es como un clúster de inversión. Claro. Súper importante, no solo en finanzas verdes, sino en tecnologías verdes. ¿Sí? ¿Por qué no tener algo
que venga del Estado que ayude a generar estos negocios. Es súper importante. ¿Y tú ves que el ecosistema local de negocios está maduro para eso también? Creo que, yo creo que en América Latina todavía falta mucho y creo que Chile no es una excepción, pero ustedes tienen investigación y desarrollo, han invertido muchísimo, tienen universidades de primer nivel, investigadores muy buenos, tienen un ecosistema de emprendimiento que creo que hay que aprovecharlo más, hay que potenciarlo más. La naturaleza ya inventó todo, mucho de lo que nosotros queremos hacer como humanos, ya la naturaleza lo inventó. Entonces, copiémosle a la naturaleza, aprovechemos eso para hacer negocios sustentables. Y yo creo que Chile tiene una gran oportunidad ahí. ¿Y qué hito esperaría ver, por ejemplo, en el marco chileno, en el contexto de lo que está cambiando también acá en nuestro país en términos de normativos? ¿Qué hito le gustaría ver, por ejemplo, pensando en ese financiamiento de largo plazo para la naturaleza? O sea, yo quisiera, o quisiéramos, no solo yo, que hubiesen ver más, bonos temáticos verdes del sector privado, que ayuden a fomentar la innovación, no solo la sostenibilidad. Por ejemplo, en el sector forestal hay muchísimas cosas que se pueden hacer con celulosa. O sea, ahora la celulosa se usa para sustituir un montón de cosas, no solo para hacer papel. ¿Por qué no usar el sector financiero para fomentar todo ese montón de negocios nuevos que se podrían hacer con investigación y desarrollo, en alianzas con las universidades chilenas? Entonces, eso es lo que yo quisiera ver más ojalá los bancos se animaran a dar, a prestar con índices de sostenibilidad también, no solo en bonos, sino también préstamos. Ojalá que las pequeñas y medianas empresas chilenas puedan aprovechar. Yo sé que ustedes tienen una entidad muy interesante como Corfo, que ha sido innovadora. Entonces, ¿por qué no potenciar más eso? Y no se vea como algo boutique o exótico. O sea, es súper importante y yo creo que Chile tiene muchísimo potencial y tenemos que explotarlo en el buen sentido de la palabra. Por supuesto. Y no caigamos en esta dualidad de que escojamos desarrollo o naturaleza. No es una dualidad. No hay una dicotomía ahí. Pongo el ejemplo, mi país, Costa Rica, aumentó la cobertura forestal del país de un 28%, un 60%, y el PIB se triplicó. Imagínate. Aumentando la cobertura boscosa. Entonces, si un país tan pequeño como Costa Rica lo puede hacer, Chile, ¿por qué no lo puede hacer Chile también? Entonces, creo que hay mucho potencial. Sin duda. Y lo interesante es que estamos discutiendo eso también, ¿no? Y que se instala como un tema de política pública de largo plazo y que se transforme en una política de Estado. Esteban, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Al regreso seguimos con otras informaciones de esta semana. El reciente brote de hantavirus y la alerta internacional por ébola volvieron a poner sobre la mesa el temor a nuevas enfermedades infecciosas y nos recuerdan inevitablemente la pandemia por COVID-19. Aunque especialistas descartan que estos virus tengan hoy día un potencial pandémico, sí abren de todas maneras una pregunta que es clave: ¿cuáles son los virus a los que realmente deberíamos estar atentos? Los detalles en la siguiente nota de Camila Sumastre. Imágenes que han circulado en los últimos días y que nos hacen recordar la pandemia por COVID-19. Un brote de hantavirus y una alerta internacional por ébola en África mantienen a las autoridades sanitarias vigilantes, pero cautelosas. Descartaron un riesgo de pandemia. Se convocó de inmediato un comité de emergencia en virtud del RCI. Este se reunió ayer y acordó que la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no una emergencia pandémica. El ébola, que es una enfermedad muy grave, solo se transmite en contacto directo con secreciones y además, cuando las enfermedades son más graves, tienen menos riesgo potencial de transmitirse porque los enfermos se ponen muy graves, disminuye su movilidad y tienen mayor mortalidad. El virus Hanta clásicamente no es un virus respiratorio, no se transmite de persona a persona por estas pequeñas partículas de saliva que uno expulsa cuando habla, cuando estornuda. Por lo tanto, el Hanta, por supuesto que ha causado mucha conmoción esto que está ocurriendo con el barco, pero es una cosa bien acotada.
Sin embargo, surge el cuestionamiento: ¿qué virus que actualmente circulan son potencialmente pandémicos? Para los expertos, la principal preocupación está en virus respiratorios con alta capacidad de adaptación y expansión, especialmente aquellos que pueden transmitirse de animales a humanos, es decir, las enfermedades zoonóticas. Los virus que tienen potencial pandémico son los que se transmiten más fácil de persona a persona y sobre todo por vía aérea. En línea general, las pandemias que hemos tenido han sido por virus respiratorios. Nos estamos preparando constantemente para la próxima pandemia de influenza, porque sabemos que no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Estamos analizando los arbovirus y los riesgos en todo el mundo. Con el cambio climático, los riesgos están aumentando. Así, especialistas detectan 2 familias de virus como las principales amenazas. La primera de ellas, la influenza o gripe aviar H5N1. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a aves, pero que genera preocupación ante una eventual mutación del virus. Si se suma la migración que tienen estas especies en cada temporada, el resultado podría ser muy peligroso. La pandemia que nosotros, o la epidemia que nosotros siempre estamos esperando en general es de virus influenza, no de la influenza que nos da todos los años para los cuales nos vacunamos, sino que la combinación de nuevos virus influenza, que se junte una influenza de aves, por ejemplo de animal, con una influenza humana y se genere una combinación, una mutación nueva de un virus. Ha hecho saltos de especie a humanos, pero que todavía entre humanos no ha logrado transmitirse eficazmente. Si ese virus termina siendo una mutación que le permita transmitirse efectivamente entre personas, probablemente él vaya a ser nuestra próxima pandemia. Para que pase el humano, tiene que haber un contacto de esa ave recurrentemente con el humano, ¿ya? Este es un virus respiratorio en el humano, pero en las aves es un virus digestivo. Por lo tanto, en las fecas, ¿cierto?, se queda la partícula viral y eso yo lo puedo, con los aerosoles, ¿cierto?, ingresarlo al organismo del humano. Este virus de la influenza puede hacer reordenamientos, ¿sí? Y esos reordenamientos genéticos de su genoma se puede producir tanto en el hospedero de la ave como en el hospedero humano, y aquí te agrego que puede también ser por un hospedero porcino. Reordenamientos genéticos que crean nuevos virus en los ciclos de infección. Y aunque el contagio en humanos sigue siendo limitado, la gripe aviar ya ha tenido consecuencias en el continente. En los últimos 2 años se han registrado más de 1.600 brotes en aves y casi 300 en mamíferos. 72 humanos se han infectado y 2 personas murieron. Solo en Chile se han registrado 20 brotes confirmados que han generado el sacrificio de casi 700.000 especies. Enfermedad viral que en aves causa su muerte súbita y para la cual no se tiene vacuna. En humanos, los síntomas son fiebre alta, tos y dificultad respiratoria. Los síntomas de la influenza aviar son muy parecidos a la influenza normal estacional que nosotros tenemos, ¿sí? Sin embargo, es mucho más patogénica en el sentido que genera mucho más daño, ¿sí? Y ese daño está dado porque el sistema inmunológico del humano, como te comenté, no lo ha visto anteriormente, ¿sí? Entonces genera mucho más daño y eso puede acelerar, ¿cierto?, el daño patológico dentro del organismo y potencialmente la muerte del individuo. La segunda amenaza pandémica, de acuerdo a la OMS y expertos, son los arbovirus, que son aquellos transmitidos por mosquitos y garrapatas. Entre las principales amenazas aparece el dengue, enfermedad que se propaga a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, un virus cuya expansión se ha visto favorecida por la crisis climática y el aumento de las temperaturas. Este mosquito se ha encontrado en Arica, se ha encontrado en Iquique, se ha encontrado en Antofagasta, se ha encontrado en San Felipe, está encontrando temperaturas adecuadas para su ciclo reproductivo y estamos teniendo ya una distribución mucho más anómala de este mosquito. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que haber un paciente infectado, ¿sí?, que sea picado por un mosquito no infectado y ahí vamos a generar, ¿cierto?, un mosquito infectado que va a poder ser capaz de infectar a otra gente. La gran mayoría de las personas puede ser un cuadro menor, fiebre, manchas a la piel, como lo que llamamos una peste de los niños pequeños, pero en el grupo de personas más inmunosuprimidos, los pacientes oncológicos, los pacientes en quimioterapia, puede tener cuadros más graves, puede tener pequeñas hemorragias en las encías, en la vía respiratoria, en la piel. Virus que, si bien cuenta con una vacuna, no tiene un antiviral que evite su propagación. Según estimaciones de la OMS, esta enfermedad podría poner en riesgo a 5 billones de personas en los próximos años. El dengue tiene 4 serotipos, son 4 tipos de dengue, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Si yo me infecto con uno y puedo tener un cuadro asintomático, la segunda infección, si es con un dengue diferente, podría tener un desarrollo mucho más agresivo.
Amenazas potenciales que, según expertos, refuerzan la necesidad de una mayor colaboración internacional, especialmente en financiamiento e investigación. Una coordinación que permita llegar mejor preparados y con una respuesta más robusta frente a una futura pandemia. Nos vamos ahora a las buenas noticias de esta semana que siempre destacamos, por supuesto, aquí en Futuro 360. Un antiviral oral podría marcar un nuevo avance en la prevención del COVID-19, que por supuesto sigue circulando. Se trata de Ensitrelvir, comercializado como Chocoba, un medicamento aprobado en Japón tras demostrar que puede reducir el riesgo de contagio en personas que están expuestas al virus. El estudio publicado en el New England Journal of Medicine analizó a más de 2.000 personas entre 2023 y 2024 y los resultados mostraron que tras recibir el tratamiento solo un 3% desarrolló síntomas, en contraparte del grupo que recibió placebo, donde el 9% tuvo indicios de esta enfermedad. Además, las tasas generales de infección también fueron menores entre quienes tomaron el antiviral. El tratamiento resultó tolerable y sin los efectos secundarios que presentó previamente otro antiviral analizado. Japón ya aprobó su uso para marzo próximo. Estados Unidos y la Unión Europea están evaluando seguir el mismo camino y se espera una decisión estadounidense en las próximas semanas. Los especialistas señalan que el medicamento estaría especialmente orientado a personas mayores, pacientes inmunosuprimidos y a trabajadores de la salud, por supuesto. Aunque la pandemia quedó atrás, el COVID-19 sigue causando decenas de miles de muertes y otros cientos de miles de hospitalizaciones cada año solo en Estados Unidos. Más de 300 voluntarios participaron en una jornada de restauración ecológica en el Parque San Carlos de Apoquindo, uno de los pulmones verdes más importantes de la precordillera de Santiago. El sector fue afectado por incendios que arrasaron, recordarán ustedes, con más de 1.000 hectáreas en 4 parques de la región metropolitana el verano pasado. Esta actividad fue organizada por la Fundación Reforestemos, junto a la Asociación Parque Cordillera, la Municipalidad de Las Condes y el Club Deportivo Universidad Católica. Durante la jornada se construyeron 240 metros de zanjas de infiltración y se protegieron también cerca de 100 árboles nativos, abarcando así una superficie de 1,4 hectáreas. Estas obras permiten frenar la erosión, capturar agua en las laderas y restituir nutrientes al suelo para que el ecosistema pueda regenerarse. Este ecosistema en particular de bosque esclerófilo es estratégico para la regulación hídrica de la cuenca del río Maipo, fuente de agua potable para más del 80% de la región metropolitana. Al respecto se refirió Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. Estamos en uno de los pulmones verdes de la zona centro del país, donde se albergan 27.000 hectáreas de bosque esclerófilo. Un bosque único, un tipo de bosque muy particular que solo se da en 5 lugares del mundo. Aquí tenemos que proteger las propiedades de estos árboles que tienen resiliencia climática, que son mucho más compatibles con todos los problemas hídricos que tenemos actualmente. Es por esto que toma cada vez más sentido tener este tipo de iniciativas que protegen toda esta zona erosionada y poder así proteger los bosques nativos de la zona centro de nuestro país. Más de 35 expositores nacionales e internacionales se reunirán esta semana en el Congreso Medicina del Futuro, que abordará los desafíos y las oportunidades que representa la tecnología en el ejercicio de la medicina. Este encuentro es organizado por el Colegio Médico de Chile y se realizará los días 28 y 29 de mayo. Entre los temas del programa se incluyen el uso de inteligencia artificial en la práctica clínica, modelos de lenguaje en la salud, protección de datos, interoperabilidad, equidad algorítmica y los desafíos éticos que plantea la transformación digital del sector. Entre los expositores destacan la ministra de Salud, la doctora Mai Chomalí, y el doctor Daniel Capurro, experto en informática clínica de la Universidad de Melbourne. El Congreso cuenta con la colaboración del Ministerio de Salud, el Banco Mundial, el Senado y la Cámara de Diputados de Chile, entre otras instituciones, y con el financiamiento además de empresas como Oracle, Minsight, Rayen Salud y Cero.
Sobre la importancia de este congreso nos cuenta la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi. La medicina está cambiando con la transformación digital y por eso estamos muy felices de la masiva convocatoria que ha tenido nuestro Congreso de Medicina El Futuro Presente. Vamos a tener interesantes paneles de conversación de política, de ética, de gestión y de docencia, acompañado de talleres para entregar herramientas concretas a los médicos y médicas para la transformación digital. También se van a presentar distintos proyectos de innovación que van desde la incorporación de plataformas para la docencia, para la gestión de datos, para la investigación y para el diseño del sistema de salud en este nuevo contexto. Vamos a ir a contarles detalles de un estudio internacional liderado desde Chile que descubrió una nueva especie de pingüino en la Antártica. Es el primero identificado en la región en más de 100 años. Así de importante es esta investigación, que fue encabezada por científicos chilenos y que contó con la colaboración de instituciones de más de 10 países. El hallazgo fue publicado en la revista científica Nature Communications Biology y reveló que los llamados pingüinos papúa, considerados hasta ahora una sola especie, en realidad están compuestos por 4 grupos que son genéticamente distintos. Entre ellos se identificó una nueva especie denominada Pygocelis kerguelensis, que habita en las islas Kerguelen, un remoto archipiélago del Océano Índico. Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó el genoma completo de 64 ejemplares, además de sus características físicas, su alimentación y sus hábitos reproductivos en distintas colonias cercanas al continente antártico. Los científicos explicaron que el aislamiento geográfico llevó a cada especie a desarrollar adaptaciones únicas y muy distintas. Los pingüinos antárticos, por ejemplo, desarrollaron genes para generar calor y almacenar grasa. Los del norte mejoraron su digestión y los de Sudamérica fortalecieron genes relacionados con la actividad cardíaca y muscular para prosperar así en sus entornos. La investigación internacional fue encabezada desde Chile por la doctora Deli Knoll de la Universidad de los Lagos, junto a un equipo de científicos de la Universidad de Chile, la Universidad Andrés Bello y los institutos Milenio Base y CRG. Pese al descubrimiento, los especialistas advirtieron que esta nueva especie enfrenta amenazas muy similares al resto de los pingüinos antárticos, como la pérdida de hábitat producto del cambio climático, la llegada de especies invasoras y también la pesca comercial. Al respecto se refirió la líder de la investigación, la doctora Knoll del Instituto Milenio. Durante más de un siglo, los pingüinos papúa han sido clasificados como una única especie ampliamente distribuidas alrededor del Océano Austral. Y hemos dado cuenta de la existencia de 4 especies altamente divergentes con señales de adaptación a nivel de sus genomas. Y nuestros resultados sugieren que 3 de las 4 especies estarían perdiendo su hábitat de aquí al 2050. De esta manera es imperativo que podamos reevaluar y reclasificar cada una de las especies de pingüino papúa en los criterios de conservación que corresponde para poder evitar el riesgo de extinción de cada una de ellas. Bien, de esta forma estamos cerrando esta edición de Futuro 360. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en nuestro sitio web, cnnchile.com, en la sección Futuro 360, pueden encontrar más informaciones respecto a este programa y los anteriores. Y a través de las redes sociales también compartan aquellos contenidos que más les gustan. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.